Ya llegó el momento, cuando cae la tarde empieza la emoción, se prende la pantalla, late el corazón, con Adriana Salguero todo brilla más, junto a un gran equipo que no para de sumar. Martes y jueves ya lo sabes. 19:30, venite otra vez. ¡Hola! Ven a disfrutar, con buena energía te vas a quedar, risas, historias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando sea que mires este maravilloso programa que se llama Espléndidos. Miren qué música. Tenemos música propia, ¿escucharon? De nombran y todo, mira. Suena mejor y un gran equipo poniendo el corazón. Sube el volumen, empieza a bailar. La buena onda. Dale, Y acá Cari. estamos, por supuesto, con la diosa de la yegua, Katy Pujín. Hola, Adri, ¿cómo andan? Dale, que ¡Hola, dale. jueves! ¡Llegamos! Tiene público y todo, Katy. Pero qué hermoso día hoy. ¿Vieron cómo cae agua, cómo llueve, cómo podés salpicar, ir corriendo con botitas, mojarte un poquito, comerte unas tortas fritas y unos matecitos calentitos? Está totalmente loca, porque solamente a ella le puede gustar este No, clima de día mierda. gris. Es un clima de mierda. La gente con los paraguas cantando Eso, por si la estás en ciudad. tu casa, perdóname, si estás en tu casa comiendo torta frita o a factura o lo que se te ocurra y mirando televisión me parece divino, pero No. si tenés que laburar y todo lo demás, no te vayas, Julito. Estás yendo con el auto, limpia parabrisas así tú. No, estás loca. Bueno, y por supuesto, no los jueves, ¿quién está? Ella, que es una reina, por supuesto, como corresponde, Eva Karina Barrios. ¿Cómo va, mi queridísima? Acá está la serie, porque están todas locas acá. Sí, sí, ella se hace la serie. Perdón, a mí no me presentó nadie todavía, pero no escuché. Abrime acá el micrófono porque vino Adriana Salgueiro. ¿Y la música? Cha na 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 na. Si querés te lo canto yo. Na, 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 Ahora na, vamos na, al frente. na, na, na. Cántalo, En Adri. cualquier momento me paro y bailamos, ¿eh? Dale. ¿Cómo se bailaría esto? Así. ¿No estamos farmeando ahora con esto? Así dice Julito. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. ¿Qué vuelta? Arrancamos con esta música. Pues no, que no querés venir, ¿no? No querés. Como que haces así para entrar. Ibas ahí costadita para llegar. Sí, muy bien, así arrancamos este jueves. Nada normal. ¡Qué locura! Obviamente íbamos a seguir presentando al equipo. La serie se quedó. Me dijeron el otro día una cosa maravillosa. ¡Hola, Julito! ¡Hola, Juli! Hermoso Julito está con nosotros, el productor de la tele, que me encanta, del programa Caras TV que hacemos en Caras TV, que se llama Red Carpet.
Y aquí lo tenemos, que es un fenómeno, nos vino a visitar. Gracias por venir, Julito. Ya se fue casi corriendo. Llegó, vio todo Muchas esto. gracias por recibirme. Por favor, es un placer. Es el programa más normal que vas a consumir en el año. Olvídate que no va a ser así. Pero me dijeron una cosa que me pareció interesantísima de Karina. ¿Qué te dijeron? A mí me encanta Karina, me dice, Sí. porque es la versión femenina de Cacho Garay. ¡Es verdad! Me dice, porque verdad! Jode se divierte y todo lo demás, pero no se le mueve un músculo. Hace un chiste, hace cosas. ¿Será que tiene mucho botox puesto? ¡No! ¿Te das cuenta? ¿Estás inyectada, Cari? Viste que la gente que No. se inyecta mucho como que no modula, pero está así, viste, no pestañea, no sabés si vive o... Ahora la vamos a investigar. Ahora Yo- vamos a investigar a nuestra querida. Esperá que voy a presentar al terminar de presentar al equipo. Vos llegaste tarde, está suspendido. Está tarjeta amarilla. censurado. Listo, va último. Tenemos a Junior en dirección, Nayara en sonido, Maga en redes, Luchi en musical y perdón, atención a esto, A que ver. yo no lo había escuchado nunca. Lo tenemos a Steve, que es... No, Maxi en producción, ¿no lo nombré? Maxi en producción que trabaja como una No hacía falta. Maxi. Pero tenemos un coach moral, chicos. ¿Qué es eso? Steve o Stephen, como quieran llamar. Es un coach moral. ¿Coach moral programa de tiene quién? Coach moral. ¿Nuestro? ¿Nuestro? Están en pedo. ¿Qué es un coach moral? ¿Hoy qué? No sé, no te escucho, vení. Hablen Hoy bajo allá que te escuchan. Hoy arrancaste a tiempo por mí. ¿Y eso es ser coach moral? Un poco. No, eso es cumplir con el horario de 19:30 a 21, porque si no, culpa tuya, la gente del otro lado nos putea a nosotros. No, la gente no te putea. Me ¿Cómo que no? encanta tener Es más- un programa donde yo soy la conductora y Es- mi gente que me es más- acompaña me hace la gamba como para pelearse con él y no Es me tengo que más, pelear. es más, yo. Adri, para que te des una idea, hay mucha gente que halaga el programa y dice, ay, la rubia, la rubia, la rubia. Y ella, mirá cómo me trata. Pero tenés que portarte bien, Katy, así tenés tu programa vos sola. Pero eso es un Aprovechá. coach moral. Y el coach moral te está dando consejos. Te da consejos a vos también. Primero por darme el programa horario. Pero me Yo parece muy soy bien. la presidenta del sindicato tuyo. Exactamente, porque como yo no protesto, soy una boluda que no protesto, ahora tengo ahí a mi coach como... Una boluda. Vos sos- Soy vos- tu coach moral yo. Mirá lo que te dice. Mirá lo que Sos una boluda. Sí, soy una boluda porque no protesto. Pero Adriana, la tengo a, porque la tengo a te estás ella. diciendo lo que te digo yo, no sos ninguna Callá. boluda. Me ¿Vos te parece, callás, que, Pepe Luis? me parece ¿Te que callás? deberías escuchar. Vos te callás, Pepe Luis, estás porque Estás estás vos de amedrentado. boluda, vos necesitas Porque- un psicólogo porque que te estás acompañe vos todos los estás días. Vos no estás presentado todavía. No estás presentado. Ahora no tenés estás- tarjeta roja. No exististe. Tarjeta. ¿Qué habrás tarjeta hecho? roja. Todavía no llegó. O sea, para que vayan sabiendo. A los que esperaban a Pepe Luis, bueno, se los voy a presentar porque si no va a seguir hablando igual a... Está con nosotros la estrella del programa que es Pepe Luis. ¿Cómo estás? Hola, Luis? Pepe. Como el ojete, joder. ¿Por qué? ¿Por qué tanta Ah, energía? divino, el mejor momento y estoy feliz con el día que hacen. Esto te comparto con ¡Vamos! Katy, que llueve, está gris. Un día la gente anda triste por la calle. Me encanta ver la gente triste, que no tenga plata, que se jodan. La gente de mierda que se joda. Pero qué gente raro que son ustedes. ¿Cómo Es gente rara? El sol es otra cosa, viejo. Te da otra energía, te da otras ganas de hacer este tiempo. Me da te ganas de, hacer me da otras ganas de, cosas. me da ganas de garchar a mí este tiempo. Bueno, y entonces, ¿qué haces acá trabajando? ¿No ves que no condice? Y bueno, si me dejás me voy. No, te hace gracioso. Bueno, vos sos la No graciosa. te va a hacer gracioso. Callate, mira, callate. Doble amarilla. sí. Ya no tiene doble más tarjeta. amarilla. Sí, ya no tiene más tarjeta. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, más feliz que nunca. Bueno, me encanta la gente que es feliz. ¿Sos feliz de verdad? o Soy sos súper de feliz. la boca para afuera. Somos re felices. Bien. No nos alcanza el cuerpo de la felicidad. Emana Tengo unos energía positiva. mensajitos. ¿Ya arrancamos el mensajito? Dale. Sí, porque si no la gente se va a la mierda. Se y va, No, dale. ¿cómo se van a ir? Dale. Dice, buenas noches, aguante la magia. Hoy Karina Fashion. Bien, Dice Tony. Karina Fallo. Hola, total. Nosotros no vemos los mensajitos. Leonardo dice, buenas noches, genia. Vamos, aguante dos reyes, dice Leonardo. Guido Micosi dice, hola gente, buenas noches. Gabriela dice, hola chicas, son divinas, siempre con toda la onda. Necesito contarles algo. Mi novio me fue infiel. ¿Qué hago? ¿Lo perdono?
No. Depende, no. No, porque lo va a volver a hacer. Buscate Sí. otro. El No. que es infiel es infiel. Olvídate. Ah, que Karina le tiene una carta. ¿Se puede decir si lo tiene que dejar o perdonarlo? ¡Ay, qué buena idea! Bueno. Ya Mira. saben, y de paso les decimos a la gente para que no se confunda. Karina, por si no te enganchaste nunca con el programa y es la primera vez que lo ves, o arrancar recién, Karina es nuestra tarotista, es nuestra astróloga china y aparte es numeróloga. O sea que en un rato arrancamos con las cartas, ustedes nos tienen que dar el nombre. El nombre y la fecha. El nombre y la fecha y ella les tira una cartita. Y si le hacen una pregunta concreta, mucho mejor. En este caso, Pepe Luis, muy inteligentemente, hizo una pregunta para la chica que dijo si el novio era infiel o no, si lo tenía que dejar o No, no, el novio le fue Es infiel. infiel. Es infiel. Vamos Si lo a tiene decir que el nombre dejar o del no. novio. Si Si lo lo tiene tiene que que dejar dejar o no. A ver Vamos qué dicen las cartas. ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la chica? Nombre, apellido de la chica La y chica nombre, se- apellido del novio. Así de paso le No, buscamos bueno, ya se otra. llama Gabriela Ayala. Bueno, Gabriela. vamos a mirar si lo tiene que dejar. No, te tenés que buscar otro. Te tenés Ahí que está. buscar, hacer un cambio. No, acá no hay Lola. Volá, pasás coba. Saliendo tu novio. Uno tu nuevo. novio fue Si te gusta la verguita, buscate a alguien con... Salí esta potente. noche, pegá una puta y vuelta y conseguís otro. Sí, Exactamente, sí, no mereces que te sean infiel. No, ya está decidido. Bien, después te lo dicen las cartas y las cartas de Karina no se equivocan, ojo. Y te lo puede decir una amiga también. Sí, una amiga también te lo va a decir. A mí viene y me dice, me fui infiel. Una patada. Lo que pasa es que muchas veces en la infidelidad, lo que a veces sucede, es que en la infidelidad decís, le voy a dar una segunda oportunidad. Te lo vuelve a hacer. Por supuesto, por eso es lo que dije yo. Los hombres infieles van a ser siempre. Y no hay infieles. dos sin tres. O sea, te lo vuelve a hacer, pero te lo vuelve a hacer. ¿No existe el perdón? ¿Eh? ¿No existe el perdón? Para algunas cosas sí, para otras no. Por eso digo, Pero las si se segundas equivocó, oportunidades, por no eso se ahí va, equivocó. ahí si se va. confundió, No. Ahí va. si La se le paró segunda. la happy, lo único que fue una empernada. Somos todos grandes y vos sabés lo que estás Mira que haciendo le mal dije en el otro momento día, que no lo te estás pases, haciendo mal. No le importó. Lo que pasa es que también yo me quedé con una frase de alguien que me dijo, a veces hay que dar una segunda oportunidad, porque por ahí si se equivocó, Depende en qué. ¿eh? Depende en qué se equivocó. Claro, habría que saber, Gabriela, contanos un poco más. Claro. Nosotros te escuchamos. A ver, si se equivocó Pará, en algo. Pará, acá no están los mensajes. Acá No. de escribir Gabriela. ¿Qué dijo? Estábamos peleados. Entonces no te metió los cuernos. Entonces no te metieron los cuernos, Gabriela. Buscate uno más con más razón, más rápido. Si estaban peleados, obviamente, estaban peleados, el tipo aprovechó mientras no estaba, pero no estaba con vos. Se sentía solo. Claro, se Claro, sentía me solo. pide perdón. ¿Eh? ¿Qué? ¿No escuché qué dijo? Correcto. Correcto. Me pide perdón, ¿qué hago? No le perdones. Confío. No. Pero si no Pero le metió los cuernos. espera. Gabriela, primero no te vamos a preguntar al aire, obviamente, por qué se pelearon. Sí, porque contanos, cuál es el contanos, motivo contanos. Yo sí te por lo el que te pregunto. peleaste. Porque si vos nos contás por qué te Obvio. peleaste, si te peleaste porque fue infiel, entonces, oiga, ¿entendés lo que quiero decir? Es claro. Si ahora sí se pelearon porque tienen diferentes... Bueno, no sé. pero ojo por ojo, que haga lo mismo y quedan empatados, ya está. Claro, primero cuernialo y después perdonalo. Me encantó. Esa es la Claro. Gabriela, te paso mi teléfono. Todos nos hemos vengado alguna vez de algo, ¿no? Tenemos ahí un teléfono para... ¿Quiere mandar? Ponelo un poquito más para el costado porque sé que nosotros acá no lo estamos viendo entero. No. Si quieren mandar unos mensajitos al 11 56 65 3106. Exacto. Muy bien. Ahí nos pueden mandar mensajitos, fotos, lo que quiera. Ahí está. Del tema de la infidelidad estuvimos hablándolo la vez pasada. Así que Gaby, si querés contar detalles, si querés que te ayudemos en algo, vos contá detalles. Si no, Hacemos terapia grupal. exactamente. Pero si te fue infiel con los cuernos, no se perdona. ¿Eh? No se perdona. No, yo Los no cuernos podría, se porque perdonan. aparte me queda esa cosa de que me fue infiel toda la vida. No, aparte, en el momento en el cual te está siendo infiel, sabe y es consciente de que está haciendo algo mal. Pero si estaba peleado, ¿por qué le echan la culpa al pibe? Porque fue él el que fue infiel, Sí, fue pero ella. no fue infiel. ¿Cómo que no? Estaban peleados y salió con otra mina. Ay, porque yo te peleaba justo una semana, me voy a ir a hacer una puti vuelta en el barrio. Bueno. No, bueno, también es verdad. No tiene apuro el señor. Si se pelearon, apareció otra. Vos te peleas con tu novio. Tan rápido aparece otra. Y bueno. Tan necesitado el señor. Y ella también.
Ella no dijo si que ella lo hizo hace. eso. Digo, si ella lo hace, vamos a Hola, dar vuelta Nico. a las cosas. ¿Eh? Hola, Nico. Yo voy saludando a la gente. No, saluda tranquilo. Acá hay muchísimos mensajes que me dice, Adri, me encanta tu consejo, dice Gabriela Ayala, ¿viste? Listo, quedó separada. No estaba conmigo, por eso Gaby dijo, pero no Ya lo hizo leí todo. luto, 3 días de pelea, Adriana. 3 días de pelea. No, en 3 ¿Cuánto? días, en 3 días, por eso darle salida. No lo perdono. No me fumo el segundo. No, es muy rápido, demasiado rápido. Es que la culpa la tiene El que pelea. con la que le metió con la mina que Hay le que metió ver los cuernos, quién la pelea. fue a ¿Por buscar qué? Y lo tentó. Estaba- Ay, ahora vamos a ir con eso, la No, culpa no. yo iría a Perdón. ver el motivo de la pelea, porque se llevaron 3 días peleando y capaz eras vos el que me peleaba, yo con más razón me voy a ir a desquitar con otro, pero después no digas que fui infiel, porque vos me estabas peleando. Exacto. Gaby, ¿podés Estaba- decirnos por qué te peleaste? Estaba tentado. Como puedas. Fíjate la onda así, como para que te podamos explicar. Claro. Ella es una yegua, te va a decir cualquier cosa No, yo tremenda. le voy a dar el ella consejo te va a amiga. decir, ella te va a decir las que dice las cartas correctamente. Pepe Luis es capaz de decirte cualquier barbaridad. Julito, que también está opinando de allá, también tiene lo suyo. Sí, En la parece un- pecera también los Parece chicos. un mape porque habla bajito, no se lo escucha. En la pecera también pueden opinar, pero vos si querés un verdadero consejo de amiga, Acá somos si psicólogas. podés, acá te podemos ayudar. Estamos para ayudarte, y danos, amiga. y danos detalles, cuántos años tiene, cuánto tiempo hace que están saliendo, porque todo eso tiene que ver. Si tiene hijo, tiene perro. Capaz que le fue infiel y hacía. Capaz que se hacía 2 semanas que le estaban saliendo. Si tiene amigas. Claro, danos detalles vos ahora. Viste que el tener amigas también. Mira, ve Gabriel dice, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿se bancan una infidelidad? ¡No! Yo te digo que no. O sea, no me la banco. Primero, hay una cosa. Si ya la pareja viene mal y encima te enterás que es infiel, yo en mi caso hago lo que dijo acá mi amiga Karina. Le meto los cuernos, que se entere que le metí los cuernos y después lo dejo. Lo hablas como si lo hubieses hecho. Sí lo hice. Muy bien. O sea, yo hablo con conocimiento de causa y con pruebas. No, pruebas no tengo para preguntar. Pero si lo estoy contando porque es verdad. Tony dice que nos mandó un audio. Tony mandó un audio. Muy bien. Lo queremos escuchar entonces. cuando Gabriela esté. dice, yo no le fui infiel. Sos Qué una santa. boluda. Y estás No, perdiendo el tiempo, Gabriela. No. Gabriela, te paso mi teléfono. De ¿Para Pepe qué Luis. le pasa su teléfono? Para que le sea infiel a él ahora. Pobrecita. Pepe Luis, no Alejandro. Pepe Luis. Pepe Luis Pepe Luis le no va. sale con nadie, es Afrodito. Para todos los sexos está. Bien, ahí nos mandó un audio Tony, nos dice exactamente, pero bueno. Si arrancamos con el tema de hoy, ahora vamos a ir con Gaby todo lo que vos quieras, Hoy ¿eh? tenés- Toda la gente que quiera. Hoy tenés videollamada con un abogado. Sí, que vamos a tener un abogado con nuestro queridísimo Pablo Gómez de Olivera, porque vamos a hablar del tema de Tini. No podemos dejarlo pasar de Tini, largo. tini, mua. Es una cosa de loco lo que le ha pasado a esta chica, porque no se puede creer. Hay gente que dice, el padre es un hijo de mala madre, que le robó a la hija. Otro dice, no, la estaba cuidando No, soy por si Luis, había algún soy problema en algún estadio o en algún show o en alguna cosa, ella no quedaba pegada. Pero resulta que ella, pobre, se fue a comprar una cartera de 2.000 euros y no le alcanzaba el límite que le habían dado a la familia. Perdón, con la guita que gana él. O sea, ¿Te vas yo a comprar una realmente no cartera? entiendo, ¿eh? ¿Te vas a comprar una cartera de ese valor? ¿Compraste algo más barato? Pero, Katy, si vos estás ganando, no sé, ¿cuánto puede salir un show de Tini? No sé, Pepe innecesariamente Luis. te vas a comprar una cartera tan ¿Cómo? No cara. tengo idea. ¿Cuánto puede salir un show de Pepe Luis? ¿Cuánto guita le puede quedar? ¿Cuánto sale un show de Tini? Llena, No, está, no llena tengo un idea. estadio, el Movistar Arena. No, ¿Cuánto? no tengo idea, porque hay que ver gastos. Bueno. Escuché mucho en televisión hablar al pedo de la guita que le queda y qué sé yo, y están hablando Bueno, al pero es pedo. innecesario gastarla en una cartera. Bueno, ¿Por pero qué? no Si te la informas, tenés y te perdón. gustó la cartera, dejá de Yo joder. si la plata la tengo y la quiero, obviamente me la compro. La cartera, la casa. Él se quiere. Lo que pasa es que todo este quilombo empezó por el tema de que como se va a casar con De Paul. Querían que De hagan la Paul- división de bienes antes. Claro, pero De Paul, pero estuvo bien, le dijo, a ver, pues vamos a ver, cuando hay tanta guita de por medio, porque él también tiene mucha plata, los Sí. dos tienen, ella parece ser que tiene un poco más que él, dicen, Sí. vamos a ver cómo dividimos
¿Qué hacemos? ¿Hacemos un contrato prenupcial? A mí me parece bárbaro el contrato Sí, que prenupcial. eso fue el primer consejo que le dio el papá de Tini a Tini, que ahí empezaron los cruces, porque Tini no quiere hacer eso. A mí lo del contrato prenupcial me parece bien. Bueno, Cuando ese hay fue el tanta primer plata de por consejo. medio, me Claro. parece que está bien. Ahora, cuando salió esto, empezó estas cosas medio como turbia, auditoría al padre. ¿Viste? Es muy feo auditar a tu padre. O sea, quiere decir que no estás confiando. Aparte con todos los problemas que tiene el padre, otro estrés más. Bueno, tuvo problemas de salud, Por pero... eso, por estuvo eso, internado hace poco. no le podemos echar la culpa de nada porque nadie tiene la verdad todavía en este momento. Ahora, ella también, por un lado, tiene 29 años y recién ahora se le ocurre ponerse al tanto de sus bienes. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no tenía quien le llene la cabeza como el que tiene al lado ahora. Ahora la culpa la tiene de Paul. No, no estoy diciendo eso. Ay, pero a ver, si ya opinen ustedes en casa. Arrancó desde la base chiquitita, que el consejo de Alejandro, el papá de Tini, fue que haga una división de bienes previo a casarse. No, Luego división de bienes no. sí, Contrato prenupcial. Eso. Después de eso, ella se le empezó a ocurrir ver cuánta plata tiene, cuánto le sacó el padre, cuánto... Raro, si hasta ahora nunca se le importó, le va a importar ahora. Bueno, y sí, le tiene que pero importar porque le tiene que realmente lo importar. que pase de aquí en más, una vez que está casado, pasa a El ser división crecimiento, de bienes. O sea, aparte el crecimiento de una persona involucra todo. no, y aparte hay una cosa que es muy clara, que yo tenga entendido, el contrato prenupcial no tiene validez en Argentina. Y después queda claro, No sé, pero por eso no sé, ahora se lo vamos a preguntar con el Me abogado. parece que ya sí tiene. Sí, porque Ahora siempre vamos se casó así. vamos a averiguar, pero digo, queda claro que todo lo que yo tengo antes de casarme con vos es mío. Claro, si Y tenés lo eso tuyo, firmado. tuyo. Lo que hagamos juntos una vez que nos casemos, ahí sí Claro. se reparte. Bien, está bien, pero esa es la parte que no entiendo yo. Suponte ahora, porque De Paul está ya en su última etapa como futbolista, o sea, va a dejar de facturar lo que factura. Tini tiene una carrera que está en pleno crecimiento, sigue creciendo la Sí. mina. Suponte que ahora se casan. Sí. Ella tiene 70 millones, De Paul tiene 30. Bueno, los 70 son de Tini, los 30 son de Paul. Sí. Pero toda esta charla la tenemos que tener cuando esté ¿El abogado? el abogado. Claro. Estamos Porque planteando el tema, sí. Bueno, pero te lo dejo como una reflexión y que se lo preguntes si querés. Exactamente. Funcionaría A igual partir como de si ahí, fuera de un a hombre. partir de ahí, Tini factura, se casan. Sí, Tini factura 100 millones. es para la De familia. Paul factura 1. Se suma 71. O sea, son 101 y ya es división de bienes. No. Si se separan son 55 y No. 51. El uno tienen que dividir. ¿Por qué? ¿Por tiene qué? que estar mal, Si ella vos? tenía 70 No, millones. no, no No, me no, están si escuchando. lo gana Ninguna, ahora. no, perdón, Si ninguna lo de las gana dos. ahora, sí, no están es de los escuchando. dos. A están ver, no te escuchando. entendí entonces. No están escuchando. A ver. Se casaron y hicieron división de bienes, ya está. Sí, ya ¿Ok? está eso. Ya, eso, Ya están casados. ya están casados. Ahora ella empieza a facturar ahora, en 10 años, ella factura 100 millones. Es para Sí. la familia, ella y Rodrigo. Para que te termino de decir. Y él factura $1 millón. Sí. Son 101 millones de dólares Sí. que facturaron estando juntos. Sí. ¿Eso se divide en dos? Sí. ¿Y sí? ¿Eso se divide en dos? No le conviene casarse a Tini, No, le voy bueno. avisando. No, bueno. ¿Qué le pasó a Susana Jiménez? ¿Por qué le sacaron 10 palos? Y los 10 palos de aquella época eran tremendos, ¿no? Era No la por de algo ahora. el padre le está dando consejos. Pero el padre también está haciendo cosas que parecen, yo no digo que están bien o están mal, digo que parecen raras, por eso lo vamos a hablar con el abogado y todo lo demás. Esta cosa de que ella no figure en nada, no es dueña de nada, ni de una casita, ni de un, no sé, ya te digo, se quiso comprar una cartera y no pudo. ¿Está el abogado? Todavía no, pero además lo del hermano, supuestamente. Además es verdad lo que dice Maxi, además todo lo de Tini no solo no figura en nada, sino que figura en nombre del padre y del hermano. Bueno, pero eso puede tener también sus cosas. Puede ser que la están liberando a ella de cualquier problema legal, liberarla, porque es muy fácil de comprobar. Déjame terminar porque si no se complica. Es muy fácil de determinar que ella es dueña de todo. Yo no creo que sea difícil de comprobar de que ella es dueña de todo. ¿Cómo va a ser Y difícil? si mañana, por eso te estoy diciendo, o sea, que la están cuidando de que ella no esté en ninguna sociedad, porque si mañana hay un escándalo en un estadio, mueren 5.000 personas, No tienen mucho para sacarla a ella porque no tendría nada. nada, exactamente. Entonces, ¿por qué no nos ponemos también del lado del padre? A que ella por ahí no, el pero a la pero ahí, no,
Porque la que organiza el recital es la que está poniendo la cara es Tini. Pero no importa que ponga la cara, ¿no hay una empresa que avala un recital? Sí, generalmente son Y las entonces, empresas organizadas. si hay pero un quilombo. es solidaria, Tini es solidaria con la empresa, te guste o no, son solidarias. Yo he tenido problemas de esa Y entonces si soy característica. solidaria, ¿por qué no me dan mi parte? ¿Por qué Pero no me porque la notás? están protegiendo. No estoy de acuerdo. Que Pero no bueno, venga un vivo y se quede con todo lo de Tini, básicamente. Exacto. Entonces, si viene un vivo y quiere quedarse con lo de Tini, Tini no tiene nada más. ¿Pero vos estás hablando de De Paul? Estoy hablando en general, puede ser De Paul, puede ser otro, O puede puede ser ser un cualquiera. accidente, puede ser lo que pueda llegar a Ay, pasar ¿por qué en le la vida arruinan? Lo que no entiendo es por qué le arruinan la vida a una chica que estaba feliz, que le va brutal, cada día crece más, Hola, se Paul. estaba por casar y todo esto por plata. Dejémoslo de joder, basta. Es que lamentablemente la plata mueve el mundo. Sí, las familias se separan, se pelean cuando se muere alguien, con todo el tema de las Bueno, sucesiones y todo eso. ella tiene los papitos separados. Bien, la cantante finalizó su relación laboral con Alejandro Stoessel luego de 15 años de trabajo en conjunto, o sea que ya directamente no trabaja más con el padre, Tini. Eso dicen. Eso dicen. ¡Wow! Ya tiene otro representante, no está acá dictando el mape. ¿Que ya qué? Que tiene otro representante, nos dicta Las el mape. cartas dicen, por ejemplo, que esto va a terminar bien o va a terminar mal. No te digo concretos el asunto, ¿va a terminar bien o va a terminar mal? A ver qué dicen. Está pensando. Entre Tini Stoessel y el papá. ¿No? Entre Tini Stoessel el papá. Va a terminar bien porque es como que ella va a agarrar otro camino o va a hacer otro rumbo. Seguramente sí se separa del papá y va a tener su propio representante. Tomá pavo. Eso es lo que dice. Es que en realidad yo creo que el padre, que además con la cantidad de plata que ha ganado ya, perfectamente puede ceder, ya bueno, ya está, estoy tranquilo, que mi hija está en buenas manos, le conseguirá un buen representante que lo que la cuide y que la trate bien, ¿o no? Sí, hay que ver si el representante no es más vivo que el padre. Pero Ya ¿y cambió otra de, cosa? ya acá me estaba mostrando el mape que ya cambiaron de representante, ¿eh? ¿Ya cambiaron de representante? Ya cambió. ¿Ya cambió de representante? Qué mejor que tener de representante a tu padre y no a un desconocido que es más fácil ¿Quién que te es robe el encima. representante? Una mujer. Una ¿Quién mujer. es? No La madre. garantía de nada. ¿Cómo? Connie Connie. Connie Connie Roncat. Roncati. Roncati. Connie Roncati. ¿De dónde la habrá Nunca la sacado? escuché. ¿Alguien sabe de dónde la sacó? No, se puede googlear. A ver quién es. Connie A ver, Roncati. ¿quién es Connie. Connie Roncati? Comunicación y marketing. ¿Es Claro. qué? Era su directora de comunicación. Su directora de comunicación y marketing. Su directora. Su directora de comunicación y marketing, sí. De- Eso es. Vínculo previo. Ya tenían un vínculo previo, se conocían. Ok. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, cuando nos comuniquemos con Pablo, vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a preguntarle todas estas dudas que tenemos, porque es lógico. Yo la única duda que tengo es la podonga, nada más. Después tengo todo claro. Dios mío, vos estás bien, Cari. Acá Vamos dice, bien. tenemos algunos mensajes, nuestro querido amigo Paul dice, pero ¡Paul! le está cuidando el patrimonio, el padre creo que algo sabe de cuidar patrimonio, es verdad. Tini dice, le arruina la vida porque no soportan el éxito que tienen. Bueno, son opiniones. Esto Ay. no es un boludo, algo estará viendo y quiere bloquear alguna movida. Andás a ver. Pero están todos contra De Paul, por lo que veo. ¿Cómo? Contra De Paul están entonces. No contra De No, Paul, le puede no. pasar mil cosas a Tini. Claro, ¿Qué están- movida? Están cuidando el patrimonio de la hija para mí, no ir en contra de nadie. Quieren que la hija esté bien. Yo pienso igual que... Se manda una cagada a Tini, sea cualquiera, hasta te digo un accidente de tránsito, le tienen que embargar las cosas, hoy Tini no tiene nada, lo tiene protegido por los padres. En cambio, si llega a pasar algo y tienen que ir contra todo lo que tiene Tini, le sacan todo. Pero esto que le planteó De Paul está mal, entonces. Esta supuesta división de bienes. No lo sé, no lo este sé. El que contrato se está privado. regocijando tremendamente... Tinelli. Exacto. ¿Habló la Judas. hija? ¿La vieron a la hija? La hija de Tinelli habló, ¿y qué dijo? ¿Tenemos Me para encantó. escucharlo? ¿Tenemos para escuchar qué es lo que dijo Candy Tinelli sobre
Apuntó contra Alejandro Stuessel y dice, Judas dio el beso, justicia divina. Así es, por la ¡Epa! canción que le hizo Tini a Marcelo. ¿Se acuerdan de la canción? No me acuerdo bien cómo era de la canción, pero sé que algo La del beso- canción que decía que cuando hizo Patito Feo el cielo se le pintó de violeta. Cuando Marcelo le soltó la mano a Alejandro Stuessel. Claro. Ahí le dedicó la canción de Judas, que ya te busco la letra. Judas, Tini, mira, lo estamos haciendo en vivo, para describirte bien la canción. Mira, acá la tenemos. Cuando dice, 2008, diciembre, fue un viernes, ojos que no ven, traición que no se siente. Judas dio el beso, cómo lo desmiente, cómo se perdona, cómo te arrepientes, si fueron hermanos y adiós para siempre, si él le dio la mano y otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan de puente. Después tenés la parte que dice... A ver, ¿dónde está lo de... Violeta? Porque es muy larga la canción. Acá. La mentira la huyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie, por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue y el destino se encargó de Violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse, de eso se trata amarse, por eso amarse, pero también me dolió y para decirlo no es tarde. Esa es la canción que le escribió Tini a Marcelo. A Marcelo, Y ahí en estaba pantalla- enojadísima porque porque le soltó la mano a Alejandro. Alejandro, cuando Alejandro quería meter a Martina a empezar a trabajar con lo que eran las tiras de Patito Feo, era el mismo 2008. Entonces, como ¿Y Marcelo por qué le no le suelta dejó- la mano Espérate, pero porque no le dejó entrar a la hija. a Martina, dentro de la productora de Marcelo que trabajaban juntos. Alejandro, ¿qué hizo? Se fue al otro canal, Competencia, y empezó a producir lo que fue Violeta, un éxito total. un éxito, y ahí Sí. fue una de las primeras tiras protagonistas de quien después se transformó en Tini. Ahí en pantalla tenemos Pero la la historia respuesta. completa que Sí. subió Candelaria Tinelli, en la que ella dice de vuelta, Judas dio el beso, justicia divina, amo mucho la sabiduría del universo y su karma. Claro. La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento. Cuando escuchábamos a ellos cantándole al papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz. Exacto. Está bueno. Le volvió a decir la misma canción. Bueno, acá por ejemplo tenemos mensajes de la gente que dice a Tini le arruinan la vida porque no soportan el éxito que tiene, que ya lo dijimos creo que Melina. Pablote de Spain que dice... Stuessel no es boludo. Algo estará viendo y quiere bloquear alguna movida. Andás a ver. La verá medio boluda y a Stuessel quiere protegerla. Más claro, echale agua. Ay, pobre Tini, no la podés tratar tratarla de boluda a Tini no creo que tenga nada de boluda. Yo sí creo ¿Qué crees? ¿Qué crees? que el padre, no sé si ella es boluda, pero que el padre es más inteligente que ella en cuanto a los negocios, no tengo dudas. Te repito, la única duda que tengo es... La podón, vas a decir. Ay, Dios mío. Después la última- Bueno, la mientras esperamos a que se conecte con nosotros, Pablo, le quería preguntar para Sí. relajar un poco, ¿viste? Obvio. ¿Vos estás bien, Cari? Porque como estás muda, pobre santa acá. ¿Estás bien o alguien te tiene a mal traer? No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Porque yo te veo cara que en cualquier momento vas a ser abuela. Sí, estoy contenta por eso. Estoy contenta porque voy a ser abuela de nuevo, se agranda la familia. ¡Qué lindo! Se agranda Bueno, la familia, estoy esperando a la nena. Ojalá que sea nena. ¿Está? Sí. Sé que va a ser pisciana porque nace en marzo. sí. Ah. Va a ser ¿Y pisciano. qué tal el pisciano. embarazo? ¿El embarazo de ella viene bien? El embarazo de mi nuera viene bien, viene tranquilo, yo le estoy aconsejando porque yo también pasé por eso. Y justamente me estaba acordando el otro día cómo fue mi embarazo. Ay, contame por El favor primero, cómo fue tu embarazo. El primero, porque el segundo fue como más tranquilo. Hoy voy a hacer catarsis. Porque el A otro ver, día justamente- Hagamos escuchamos. catarsis. el otro día me estaba acordando de cómo fue mi embarazo. Viste que en el primer embarazo te comes todo, porque tenés antojo todo el tiempo. ¿Viste? Sí. Comes hasta lo que no te gusta. Me comía mi marido. Y era un antojo. Era un Bien. antojo. Un hambre te da, vos abrís la heladera y pareces la FIP, arrasás con todo lo que encontrás. Bien. Y después no, yo no quería salir, porque parecía una canilla rota, ¿viste? Tenía ganas de mear a cada rato. Entonces no salía.
Después todo el tiempo también caminás y perdés el equilibrio porque tenés tanta panza. Tenía mucha panza y mucho culo, ¿viste? Y Sí. parecía el colectivo cuando quiere doblar en U, ¿viste? Que así, entre tanta panza y tanto culo. Y me acuerdo que yo nunca tuve culo. Siempre fui flaca y chata. Sí. Pero el embarazo me dio culo, me regaló culo. Ah, mira qué lindo. Sí. Y bueno, bien. Fue como una Estaba oferta. más ¿viste? pareja. Sí, fue como una oferta. Panza de embarazada más culo. Esa era yo Bien. en ese tiempo. Y tenía menos equilibrio que borracho intentando enhebrar una aguja. Y eso es lo que le aconsejo a mi nuera. Le digo, fíjate, porque cuando estás embarazada perdés el equilibrio, porque no puedes sostener la panza, ¿viste? Te cambia la vida. Y lo peor de todo es cuando nace la Bendy, ¿viste? Que todos te quieren venir a visitar porque quieren venir a verte, Y ¿viste? me quieren ver a ver bebé, Sí. claro, obvio. Pero pará, que estoy toda cocida, parezco matambre el 24 de Navidad. ¿Viste? Y te zumban los puntos como parlante con música villera a las 4 de la mañana. Entonces, dejen a las embarazadas tranquilas, que después de parir no queremos visitas. ¿No quieren? Algunas, y me hace se ofenden porque dicen no me vino a visitar. No queremos visitas, porque estás hecha pelota. ¿Sí? No. Y eso es lo que yo le aconsejo a mi nuera, ¿viste? La estoy encaminando y nos estamos las dos recontentas. Bueno, menos mal, bueno embarazo. Vos ya sabes, Katy, cuando tengas cuando estés embarazada, Muy lejos a la distancia. cuídate, Me obviamente. cuido. Sí, me cuido. Acá no sé por qué dice Caterina, vos que sos modelo, pregunta, ¿qué colores van a estar? ¿Pero qué tiene que ver, Melina? Aguanta un poco. Es ansiosa, Melina. Ansiosa y ella mezcla todo, que es una cosa maravillosa. Aguantá, ya te vamos a decir cuáles son los colores tendencia enseguida. Tema aparte, un beso al cielo para Dolly Parton y para el negro Rada, por supuesto que sí. 2 pérdidas increíbles, porque el negro Rada, bueno, lo adorábamos en Argentina. Vivió 12 años, donde además sus 3 hijos nacieron acá, en Argentina. Mira, Es 12 más barata la obra social. claro. Sí, pero después se fue, mirá qué piola que fue. Se fue a México como telonero o como grupo soporte de Sting y de UB40, o sea, ninguna pavada, cantando sus canciones maravillosas. Y después se volvió a Negro vivo. Uruguay. Pero viste cuánta gente que Divino. está muriendo ahora en agosto, ¿no? Por eso dicen que julio los prepara, agosto se los lleva. Ay, por Dios, Uy, menos es mal que verdad. falta una semana. Ya. Acá llegó Balá, nos están diciendo. No lo sabés ese tema, ¿no? Acá llegó Balá. El show va a comenzar, ya llegó. Uy, la ¿Quién sabe. llegó? Llegó el lobito. El lobo bueno de la City acaba de llegar, sí señor. Hoy tenemos, Lo contale, vamos a tener de visita pronto. y hoy vamos a tener un invitado, pero por Zoom, Sí. que lo conoce al lobo. Sí, Sí. es verdad. El Lo doctor. conoce, ¿eh? El doctor. Lo conoce. Bueno, dale, rompelo. No, yo para venderlo. Bueno, dale, vendelo. No vamos a decir nada absolutamente. Si lo conoce, después veremos. Porque lo que queremos es, no me quiero ir del tema Tini, pero tampoco si no se conecta rápido vamos a estar 3 horas hablando. No de sé cosas. por qué no se conecta, Maxi. ¿Qué pasa? Que no se conecta. No llegó a la casa todavía. Bueno, entonces estamos en problemas. ¿Y qué está haciendo? ¿Está vagueando? Está vagueando porque dijo que llegaba a otra hora. Dijo que llegaba más temprano. Nos mintió. Pero no importa. Inchequeable. Camión de cheque. ¿Qué? Choque de camiones de mermelada, nos están diciendo. ¡Uy! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Es muy bueno! Son de los tuyos, sí, ya sé. Esa pelotudez la inventó el coach moral. ¿Sabés por qué eso se lo festejo y lo aprecio? Porque hay algunos que son más boludos que yo. Son incentivadores. Pero ya te voy a superar. Ahora vamos a hablar de un tema. Mientras tanto, vamos a seguir hablando del tema de Tini. Ustedes pueden opinar. Ahora vamos a hablar con el doctor que sabe, que es un abogado, para preguntarle todo lo que tenemos. Pero mientras tanto, yo estaba viendo las redes, vi un video que me llamó poderosamente la atención. Quiero que lo compartamos y vamos a opinar al respecto. Las 3, los 4, los 5, todos. Todos, a vos ver, también. vamos a ver las ventajas de salir con una persona sorda. ¡Es buenísimo! Vamos a verlo. Hola,
Estoy recientemente separado y se me ocurrió hacer una lista de los beneficios de salir con una persona sorda. Anoten. Bueno, el primero es que entras gratis a museos si vienes conmigo. No pagas la entrada, lo cual me parece un excelente beneficio y aprendes. Segundo, no hacemos filos en aeropuertos. VIP. ¿Qué sé yo? El tercero es que podés hacer ruido mientras duermo. Podés poner la tele, podés escuchar música, podés hacer una fiesta, me podés ser infiel. No me voy a dar cuenta. El cuarto, que es que si te va a enojar, me podés tirar una puteadita por lo bajo, porque no lo voy a escuchar. Está bueno para ir descargando. Pero no es todo bueno, también hay contras. La primera contra es que si hay una emergencia, no puedes contar conmigo. Si se prende fuego a la casa, te estás ahogando, o tenés algún tipo de problema así y estoy durmiendo, no me voy a dar cuenta. Soy fácil de robar. Si entra un intruso a la casa, tampoco me voy a dar cuenta. Probablemente siga durmiendo, me levante al día siguiente con la casa vacía. Y después tenés que repetir todo varias veces, porque soy muy de decir, Así que, pero te ayuda también a ejercitar la paciencia, un ejercicio. Bueno, y también soy judío, entonces podemos festejar Navidad con tu familia y con la mía, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, todo, hay un montón de comida, está buenísimo eso. Y aparte puedes venir a Bar Mitzvahs y... ¿Y qué te qué con la sordera? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Un horror lo que acabas de decir. ¿Por qué? horror, pará. No, espera. A ver, si quiso ser gracioso, hay cosas que te causan gracia porque es verdad. Pero Tiene no su me... ventaja, un discapacitado ir al teatro, los teatros tienen un cupo para discapacitado, para él y un invitado. Claro, bueno, eso qué sí, bueno está eso. bien, Y la perfecto. ventaja te ahorrás 100 Pero lucas. este hombre está hablando como una cosa graciosa, las ventajas de salir con una persona sorda, donde cuenta todos los beneficios que tiene, que son relativos, ¿no? Y algunas Entrar a un están museo, mentiras. que entrar a un museo, no sé qué, bla, bla, bla. Y después quiso ser gracioso contando las desventajas. Si te ahogás... Pero a ver, Adri, una cosa es ser sordo y otra cosa es ser boludo. Ahí tenés las dos diferencias. Me podés ser infiel que total no escucho, pero ves, lees, te pueden contar, podés Claro. llegar, me podés ver. O sea, sos Vos estás sordo, diciendo que este chico no era un boludo, ciego. entonces. Claro, se está Claro. prendiendo fuego la casa. No tenés olfato tampoco. Sos sordo, pero olés que se está quemando algo. Ahí está, tiene razón. Sos O un sea que- boludo, entonces. Ah, perfecto, eso iba. Es O sordo sea, una y cosa no boludo. quita la otra. O sea, Claro. es sordo y boludo. No, porque el chico que escribió, que contaba todo esto, es el que decía las ventajas de salir con un sordo, cosa que él no era. Entonces, ahí le salió su boludez, su propia boludez. Claro, porque una cosa es ser sordo y otra cosa es no darte cuenta que se está prendiendo fuego algo. Sí, pero lo único ahí que se puede salvar es que si le entran a robar, ahí sí que no se da cuenta. Más si está durmiendo no escucha nada. Depende si No, le no prenden escucha fuego, nada, sí, pero, o sea, te se va a pierde despertar. el miedo, todo lo que sea, pero después se levanta, como dijo recién, con la casa vacía. Que no está bueno. No está bueno esta cosa de que en realidad supongo que lo hace porque le parecerá que es gracioso. ¿A ustedes les pareció gracioso? No, A mí porque sí. hay muchas cosas que no tienen A mí ¿Pero sí es me- sordo? ¿El a mí muchacho todo que lo- hablaba es sordo? No. Ah, estaba Por haciendo eso dijo, una yo descripción. estoy soltero, dijo. Después, ¿qué tiene que ver la Navidad con la sordera? Por eso, cuando empezó No, a mucho decir... los fuegos artificiales debe ser, ¿no? Cuando empieza a decir todas las boludeces del final, la verdad no lo Para entendí. mí quiso decir, soy judío, por ende vas a tener dos Navidades. Viste que tenés una, no me acuerdo si es en abril o cuando es la de los judíos, y la otra en diciembre la tuya. Pero seas sordo, seas mudo, seas ciego, eso puede pasar lo mismo. ¿Qué Sí, tiene que ver? el único tema que te puede sumar que viene cortada ahí. Acá lo están superando nuestro coach emocional. Me encanta. Lo está superando el lobo. Dice, hay gente de mente y otra de chocolate. ¡Ay, Dios! ¿Arrancamos con ese nivel de chistes? No hay peor sordo que el que no quisiera oír. Y sí. Contra claro. Boludo y encima sordo, Claro. dice Pablo. Pero no, el que estaba hablando no era sordo, ¿eh? ¿Quieren que lo pongamos de vuelta? Ponerlo de ¿Vos decís vuelta. que este no era Presten atención, porque el primer momento te quedás como diciendo... Él dice, yo estoy soltero,
Bueno, ponelo. Hola, Bueno, estoy recientemente separado y se me Separado. ocurrió hacer una lista de los beneficios de salir con una persona sorda. A mí me Anoten. parece que se está presentando. Bueno, el primero es que sordo. entras gratis a museos si vienes conmigo. No pagas la entrada, Si lo cual me venís parece un conmigo, excelente dice, beneficio es y gratis. aprendes. Segundo, museo me va a no llevar, hacemos ¿qué filos vale? en aeropuertos. VIP, No hacemos. qué sé yo. Yo tampoco, nunca hago. El tercero es El que chico es sordo, podés entonces. hacer ruido mientras duermo. Podés poner la tele, podés escuchar música, podés hacer una fiesta, me podés ser infiel. Sordo. No me voy a dar Podría hacer una cuenta. fiesta y no se va a dar una cuenta. No El cuarto, que es que si te va a enojar, me podés tirar una puteadita por lo bajo, porque no lo voy a escuchar. Está bueno para ir descargando. Pero no es todo bueno, también hay contras. La primera contra es que si hay una emergencia, no puedes contar conmigo. Si es que prende fuego a la casa, te estás ahogando, o tenés algún tipo de problema así y estoy durmiendo, no me voy a dar cuenta. Claro, se me quema la cocina. Soy fácil de robar. Si entra un intruso a la casa, Eso tampoco puede me voy a dar cuenta. Probablemente Eso puede siga ser. durmiendo, me levante al día siguiente con la casa vacía. Y después tenés que repetir todo varias veces. Porque soy muy de decir, Así que, pero te Algo debe ayuda escuchar, también a ejercitar la La manera como paciencia. habla, algo de Un escucha, ejercicio. ¿no? Sí, por la manera Bueno, de y hablar. también soy judío. Entonces podemos Ahí se festejar puede. Navidad con tu familia y con la mía, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, todo, hay un montón de comida. Está buenísimo eso. Sí, y aparte y puedes los venir viernes a no bar toca el mitzvahs ascensor ni la y plata, anda a cagar. fiestas, qué sé yo. Y, ¿Qué tal? y no ¿Qué les pueden parece? enchufar nada. Bueno, a veces, tampoco. fíjate lo que es Hay ver escuchar si por es segunda ortodoxo vez. o no. Esperá lo que es escuchar por segunda vez una cosa. Yo la primera vez lo entendí de una manera, ahora lo entiendo de otra. Que evidentemente capaz que estaba distraída en la primera. Evidentemente, claro, el chico es sordo y está contando su propia experiencia de lo que le pasa. Para qué sí, está recién separado, cuenta para qué sirve, digamos, para qué le es útil a la otra persona cuando la tenga cerca. Y después, ¿de qué te reís? De lo Mala? que dice el lobo. Dice que Escuchá. le podés fingir gritos mudos. Y acá me preguntan, ahí está, acá me preguntan cuál es su escritor favorito. Pilar Sordo. El mudo, pero. Y si estás en el baño y te quedaste sin papel higiénico y le tenés que pedir papel higiénico, no te No, ahí sí cagate. Ahí cagaste. Eso es grave. Ahí cagaste. Muy Ahí bien, agarras el Gaby. bidet y se terminó el problema. Claro, una media. Pero Bien, bueno, lo tenemos al abogado, me parece. No sé. Me ¿Está? parece que- ¿Qué abogado, Adriana? ¿El que tengo acá colgado? Ahogado. ¿Está el abogado o no, coach? ¿Eh? Sí, ahí va, lo tenemos A del ver. otro lado, entonces por supuesto en la línea al doctor Gómez de Olivera. ¿Cómo le va, don Pablo? ¿Está usted ahí? Podemos hablar Don con Pablo. don Pablo, sí hay que tratarlo en serio. Claro. ¿Qué Sí, tiene? sí. 80 años. Sí, es un señor mayor. Ah, quiero Sí. conocerlo entonces. Quiero Yo también conocerlo, lo quiero quiero que conocer. lo vamos Más a si conocer es un por... señor Ahí está, grande. muy bien. ¿Cómo le va? Buenas noches. Tiene cara de don. No Está se escucha, muteado. está muteado. ¿Es sordo o es mudo? No se escucha. No, estoy acá. Ahora sí. Hola, perdón. Ahora sí se ¿qué escucha, ahora se escucha ¿Qué perfecto. pasó? Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Bien, Ahora ¿cómo que le lo va? vemos a usted mejor. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Bien, gracias por invitarme. Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, acá estamos dilucidando el tema de Tini. Pero primero, ¿te agarramos corriendo? Recién entras en tu casa y esas cosas. Sí, exactamente. Recién Ok. llego de hacer otro trabajo, de hacer otras cosas y ¿De qué Y otro? nada, dónde para viene? Perdón, Espera, ¿de qué otro trabajo? ¿De qué otro trabajo viene? vengo de un lugar donde usted habitualmente va todos los días, Canal Net. Vengo del programa de Yuyito a la tarde, como Ah, saben que mirá. estoy de panelista. Hablen Él es ustedes, cara a bonita, partir de lo ahora hablen conozco. ustedes, yo con este no hablo. Él es cara bonita, te lo presento. Sí, Bueno, Yuyito ya sabe que es cara bonita. sí. Le llevó la Sí. pistola el Bueno. otro día. Es un panqueque ¡Hizo lo tremendo. mismo! Hiciste lo mismo que hacías conmigo. está haciendo No lo te lo mismo. perdono, mirá. Es un Yo para que panqueque vean- así, de dulce de Yo para que leche, ustedes crema. vean y el público vea que esto no solamente es una cara bonita, sino que es una persona que tiene, bueno, nada, tiene atributos, conocimiento, ¿Eh? entonces, Bueno, atributos, si conocimientos. vamos a hablar de los atributos. Atributos. Bueno, vamos a hablar un segundo en serio, después seguimos jodiendo. Un segundo en serio para que la gente entienda un No. poco. Porque si no- Hola, doctor. Para joder, usted tiene que venir al piso. Sí. Lo vamos a invitar que venga al piso, pero
no con esa imagen tan estructurada que tiene en estos momentos. Claro, que vengan. Lo que usted diga, Pepe Luis, miedo y plata nunca tuve, así que no tengo Claro, problema. mira, acá Santi dice que hoy estuviste haciendo jiu-jitsu. Bien, a ver, doctor, de rodillas debería estar, dice acá el lobo bueno de la City. Ese lobo, si ese lobo hablara. Los quiero a los dos Habla, acá. habla. Va a venir a hablar, Somos un zoológico, y usted ¿vos te también. diste cuenta, Adri? Sí. Tenemos a Cara Bonita, al lobo, a la jefa, tenemos a la colorada, llamada por él, tenemos a la psicóloga Hot, a la psicóloga más seria. Cierto. Tenemos a todos en el grupo. Exactamente, qué grupete. Nos vamos al pasto continuamente. Y él es el único que se fue, el panqueque. Yo los escucho siempre que se van Se al pasto, revuelcan los pero yuyos Usted, ahora. Pepe Luis, creo que es el primero que se va al pasto, pero bueno. Bueno, hablemos un minuto, porque de verdad hay un Sí. montón de preguntas que tienen que ver con la abogacía, con tener un abogado, que no estamos entendiendo bien. Acá en Argentina, primera pregunta, después preguntan todos, ¿eh? Primera pregunta, ¿en Argentina existe el contrato prenupcial? ¿Es válido? Sí, es válido, existe. Artículo 686, creo que me parece, del Código Civil. El Código Civil, a partir del 2015, pone en ejecución esta nueva modalidad en la cual hay un contrato prenupcial, en la cual se divide si los bienes son propios o son mutuos o una masa. O sea, tiene la posibilidad de hacer distintas cosas. Posiblemente Tini, juntamente con De Paul, hayan pactado esto de tener identificados los bienes. A diferencia de lo que se ha dicho ahí, uno puede tener identificado, pero en realidad en el contrato prenupcial no hace falta determinar cuál es el origen. Si son artistas, se entiende que se sobreentiende, no hace falta determinar el origen. Sí se hace identificar qué bienes, así sea una sociedad, así sea un bien registrable, así sea joyas, alhajas, así sea, miren lo que les digo, así sea la marca de Tini. Mire la marca. La marca es un bien, en este caso, que es atribuible a una persona, a una sociedad conyugal también. Si De Paul y Tini el día de mañana sale con que ellos escriben una marca, no sé, para decirle de vasitos, Paul Tini, y bueno, esa marca, si esa marca en esa sociedad tiene auge, tiene cierto valor, el día que se separen o se divorcien, eso se va a dividir o va a estar dentro de la masa de bienes que es susceptible de hacer la liquidación de la sociedad conyugal previamente pactado. Pero bueno. Claro, pero lo que queda claro es que todo lo que uno tiene antes de casarse, de contraer matrimonio, cada uno tiene lo suyo y eso no se divide si No se se llegaran divide. a separar. Eso no. Eso firmado. Exactamente. ¿Eh? No, si está firmado, no. Es Doctor, así. le hago una consulta. Dígame. Una vez que están casados, ya dividieron, sabemos que el patrimonio de Tini es de, no lo tomes literal, de 70 millones y el de Paul de 40, ¿no? Eso ya sabemos que es de cada uno de ellos el día de mañana. Dios quiera que no pase, dentro de 10 años se separan. Tini es muy factible que siga facturando muchísimo y por ahí, digamos, pongámosle un número, factura 100 millones de dólares más en esos 10 años de matrimonio. Bien. Y De Paul factura 1. Sí. Esa parte... Ese 101 se divide como la sociedad conyugal, mitad y mitad. Es lo que decíamos, es lo que Entonces, decíamos. Sí, ¿no, sí. ¿no la estará cuidando el papá de Tini? Siempre, a ver, sí, a ver, yo apunto de que el papá de Tini siempre la cuidó y siempre la observó. Fíjense, yo digo, y esto pueden ustedes hacerlo después de acá, después del streaming, vean el artículo 185 del Código Penal. Vean eso. ¿Alguien habló del 185 en esta disputa? No, ¿lo Pregunta. puede resumir usted? No. Sí, Lo- porque sí, 185 dice, no tengo No me idea. lo voy a leer. están exentos. Discúlpeme, Pepe Luis, que lo interrumpa. Están exentos de responsabilidad criminal, o sea, penal, sin perjuicio de lo civil, que eso es otro tema, por hurto o por defraudación o daño que recíprocamente se causaren, cónyuge, ascendiente, descendiente, afines línea directa. Entonces, en materia penal,
el papá de Tini está exento de toda culpa penal. Será otro tema, cobro dinero, se quedó con un dinero o no, será un tema aparte. Pero acá los viejos de antes, porque esto es el Código Penal, no tuvieron en cuenta estas cuestiones de administrar y administración y están exentos criminalmente. A ver, si usted Bien. le tiene que dar, Pablo, un consejo a Tini, si Tini tendría que estar acá sentada hoy, ¿qué le dirías? Que confíe en el padre. Ah, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué pensás, El padre... ¿por qué pensás el pa- que lo están matando a nivel mediático Y al papá? se metió De Paul. A ver, De Paul tiene más ruido que un sonajero. Está flojito de papeles también. Tiene ruido más sonajero. Acuérdense de la separación que tuvo también. Entonces, O sea, vos decís evidentemente, que, Rodrigo de Paul no está por amor con Tini, sino que está por el dinero que trae Tini por junto. por supuesto. No. Pero por supuesto, No. factura más Tini que otra cosa. No, eso no, No, tengo duda. a mí Convengamos, no- convengamos que No. De Paul está en el final de su carrera. Pero no y importa. Tini Pero está que en no el esté enamorado y de Tini está en Tini. el esplendor. Si le vio la Claro, billetera, entonces no está exactamente, enamorado. es verdad eso. Tini está en el esplendor de su carrera Sí. y después ya está en lo último. Pero eso qué tiene No sé, que un ver par de con que años se esté retira. ¿Pero qué ¿De tiene qué que ver va- con que de esté qué va a enamorado o vivir? no? ¿De qué va a vivir? ¿Vendiendo pelotitas? ¿De qué va a No, vivir? puede ser técnico, puede ser, no sé, Bueno, modelo. Ah, sí, puede tener puede una ser un carrera, montón. pero nunca va a facturar lo que va a facturar Expresión Tini. de deseos son los suyos. Expresión de deseos. Obviamente. En realidad, la que tiene Tini, la que tiene todo, una proyección por adelante, es Tini. Fíjese los conciertos que tiene que vienen ahora para este año y el año que viene Tini, para facturar mucha plata. Entonces, evidentemente para mí metió la cuchara De Paul, sin lugar a Acá me dudas. preguntan, Está bien, pero- acá hay una pregunta, dice, ¿puede ser administración fraudulenta? Pregunta el Lobo. Puede ser, pero está exento de responsabilidad penal. Artículo 185. Pero una pregunta, que ella a los 29 años, después de todo el dinero que está haciendo y que hizo y todo lo demás, no tenga derecho a comprarse una cartera porque el límite de su tarjeta también se lo puso el padre, que a los 29 años también es que le está cuidando? Pero no, primero, que ella fue a comprar fue con una cartera con la SUBE. No No se fue compra con la tarjeta. SUBE, no Sí, jodamos. fue con la SUBE. No fue 2.500 con la SUBE dólares. porque no existe la SUBE en Europa. Fue con la SUBE, fue con otra tarjeta. La verdad que sí, fue con la Yo SUBE. no le creo Fíjese, eso. Yo tampoco le creo eso, Lobo. Por eso. Espere. Lobo. Pero El vamos, Lobo, vamos un Pablo. poquito. Vamos. Son ¿Qué estamos en parecidos. agosto? ¿Estamos en agosto? ¿En agosto? En ¿Qué agosto. pasó en julio? ¿Qué pasó en julio? Mundial. en julio? ¿Qué Tini fue con la SUBE al Mundial? A ver, se gastó la última entrada, el último juego, $10.000, o sea, 4 carteras de la quiso comprar. ¿Cómo la pagó? Sopló, hizo Ah, la botella. entrada la invitó De Paul, eso entrada, no. gratis. No, ¿Vos te no, pensás no, que se Tini paga la compró una entrada. entrada al No, mundial? el palco. En serio, ¿dónde quiso? Pero a la Sopló, hizo familia botella. se los dan. ¿Qué? las Obvio, ese sí entradas. está No se los dan. No Pablo, se da todo el dale. negocio. Dale, te Todo fuiste, el te negocio. fuiste al pasto. Bueno. No, entonces, ahora, plata para ir al mundial tenía. Si quería comprar una cartera, fue con la SUBE. Y yo creo que ahí es De Paul. Le dio con una tarjeta, toma, andá con esta. De Paul le dio las entradas para el mundial. Claro, sí. No, ¿En ac- serio? obvio. No Sí. Es parte de la familia. Su novia, ¿cómo le va a cobrar a la novia la entrada? Bueno, si se quiere casar y Es que comer... la, y es que la comer- AFA le cobra la entrada a todo el mundo. Es un negocio la AFA, no es un negocio de Paul. Tiene la entrada, no se la regalan. Pero perdón, ¿la mujer de ¿Cómo? Messi paga la entrada? Y los 4 hijos, y claro, y con los hijos, con los 3 hijos. ¡Ay, La AFA no Pablo! te regala nada. No te regala nada. En serio, pero ¿qué hizo? Porque estuvo en el Mundial, Tini. Estuvo en Estados Unidos. ¿Qué Sí. vivió del aire? ¿Vivió del aire? Pregunto. No vivió del aire. Se Entonces, gastó su plata, bueno, la que gana haciendo los Sí, shows que pero ¿con hace. qué lo pagó? Usted su dijo. plata. ¿Pero Se con gastó qué? su plata. ¿Con qué lo pagó? Con la SUBE no fue, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Pagó con una tarjeta, Con una obviamente. tarjeta lo Y habrá bueno, pagado. ¿y qué? Y vos pensás que gastaba $2.000 por día. Acá- Pero no importa acá la metió la- cantidad que gaste, digo, ¿por qué tiene que tener un límite sobre No, su no propia tiene plata? límite. Pues si que la No gastó y tiene- ahora no le no tiene alcanza. A lo límite. que va el doctor, me parece, es que es imposible que este escándalo se haya armado por un gasto de $2.000. Bueno, eso es lo que saltó. Según el doctor, entonces no organizó la AFA, sino que las afanaron. Acá dice Sandra. Ah. Tini fue con la SUBE, quería comprar la verdad, Tini tiene que decir, "Mirá, la tarjeta, la blanca es esta, la negra, esto no tiene límite. En serio, con todo lo que hizo Tini. La negra es esta, doctor. La tarjeta negra no tiene límite.
No tiene límite. Por Por no eso, tiene límite. evidentemente, el padre no le ha dado una tarjeta negra. La negra la ¿Quién tengo la acá. sacó ella? ¿Cómo compró las puede sacar entradas? una tarjeta? Acá- ¿De acá- dónde sacó la plata? Acá estoy mostrando una negra como esta. Puede ser. No sé si tan negra, pero sí. No, pero en serio, a mí de verdad o sea, perdón, yo no estoy en contra del padre de Tini, ni muchísimo menos, primero por lo vas a ver, no sé quién, la justicia, los medios se están regocijando como locos, hablando me pongo mal de en él. lugar del padre. ¿Eh? Me pongo en lugar del padre y le digo, mira, a todos los medios, si lean el artículo 185 del Código Penal. Ya está, chicos. Hablen de otra cosa. Si hay algo, primero eso, si hay algo para reclamar, que lo reclamen en el fuero civil, será cobro de dinero por, no sé, administrar en forma dudosa, no sé, pero serán temas civiles. Pero si ella le puso una auditoría al padre. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? El 185 ¿Y está te bien? limita. Sí, Sí, está bien. está bien. Muy triste es. Está bien, Auditar pero a tu a propio lo que padre. voy, ¿por qué le va a dar una auditoría? Evidentemente hay alguien que le está llenando la cabeza a esta Yo- chica. Sí, Tengamos- obvio, mal tengamos en asesorada. No ¿Se sé acuerdan si que mal ella se asesorada cortó el pelo? tampoco. Sí ¿Cómo? está, doctor, sí ¿Se está acuerdan que se bien. cortó el pelo? Ella se Sí. cortó el pelo. Agarró un momento de Sufrió- depresión. Sí, un PTR. ¿Qué? ¿Cómo? Un PTR. ¿Qué es un ¿Qué es PTR. Que es un PT, privada temporalmente de la razón. Un momento que tuvo un desequilibrio mental, en este caso, y el papá la protegió, Se ríen, ¿qué es el? Un No, PT. porque el PTR suena raro. Bueno, yo digo, bueno, es un acrónimo de privado, temporalmente de razón. Temporalmente de la razón. PTR. Muy bien. Sí, sí. Pero No hace temporalmente. falta que lo diga tantas veces. No, bueno, el PTR, yo le hablo de PTR. Bueno, tiene que ver con eso. La protección de una mujer que tiene esto de desequilibrio, puede tenerlo, producto de qué. Bueno, eso después lo veremos. Si es producto de algún psicofármaco, una mezcla, o un alcohol, o vaya a saber qué. Bueno, ¿el padre qué hace? Protegerla. A protegerla a través de la sociedad. Acá el lobo bueno de la City dice, pregunto, ¿no habrá pedido ella que la controle cuando se cortaba el mechón de pelo? Y ahora que volvió quiere todo de nuevo, cualquier banco le abre 20 cuentas en un minuto. Y sí, seguramente, seguramente. Pero yo lo que digo es, el papá, a ver, los padres siempre buscan el bien a los hijos. Seguro. Obvio que si trabaja él trabaja. El porque padre del Tini Kun no va- Agüero no. Pero Tini estamos hablando no, de Tini. no Bueno, sopló, el padre no de sopló Tini. botella e hizo vidrio, no sopló por un caño y hizo botella. A ver, Tini la inició el padre, el padre invirtió en ella cuando era menor, porque que me digan que a los 14 años tenía 5 millones de dólares para invertir, no lo tenía. No, y además El el padre padre creo- fue quien produjo Violeta, que fue donde salió Entonces, Tini. entonces démosle que el padre tuvo la buena voluntad y obvio que si uno trabaja de eso, también debe cobrar y debe vivir. Yo no Además lo veo el padre mal. la vio con una proyección tremenda porque además creó a Tini básicamente. O sea, le dio un Creó- espacio para hacer Violeta donde ella era Martina, después la empezó a producir para que se transforme en quien es hoy. Entonces me parece que también, qué sé yo, largar al padre así de golpe de No, un día mira- para el otro. A ver, yo me estoy poniendo tipo en el abogado del diablo para ver el otro lado de las cosas, porque si no, todo el mundo tendría que estar a favor del padre porque le está protegiendo. Porque en Sí. realidad, supuestamente, Es que- la está protegiendo. Y ahora parece que el demonio de Tasmania es de Paul. Sí, pero por supuesto, yo creo que sí, yo creo que viene por ese lado. Ojalá no sea así. Acá pregunta Ojalá. Melina, ¿cuánto tiempo es la pena por ambos hechos? Porque ella dice que leyó que es una administración fraudulenta y defraudación. Si le hacen una causa penal, se presenta un recurso de excepción por falta de acción y no es delito. Artículo 185 del Código Penal. Esta chica Melina, no sé si hablé y salió por otro canal, capaz que estaba escuchando otra cosa. 185 del Código Penal, no nos vayamos de eso. No hay delito. No hay delito. No hay delito. Pero Eso es lo que cómense un asado rico y brinden y a la mierda. No sé, show. pero en Pero definitiva, esperá, ¿qué deberían pero esperá, hacer? nadie te lo dice esto. ¿Por qué nadie te lo dice? Porque no Porque estás vos. Porque hay que generar debate, entonces empezamos a dudar, la duda de esto, bien, periodísticamente le sirve, bienvenido, las leyes son las leyes para todos.
¿Y qué Para todo igual. qué debería hacer para que las cosas sean prolijas y que todo el mundo se quede tranquilo? Porque obviamente mediáticamente esto es un escándalo. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo deberían ser los pasos a seguir? Los pasos a seguir, bueno, que el padre en realidad, a ver, tiene un poder. El padre lo que tiene que decir, bueno, es el poder y darle todo lo que es de ella a la hija y sacarse y quedarse con la parte que le corresponde por el trabajo que hizo y por lo que, a mi entender, por lo bien que hizo con Tini. La proyección de Tini hoy artísticamente es por el padre. Está correcto. Bien. Está bien. ¿Tini debería casarse o no? Como viene, la verdad, con el mamadera de Paul, no. Yo la verdad que ahí no lo aposto. El mamadera de Paul. Y porque es el mamadera de Messi, hace lo que dice Messi, entonces no, la verdad que no Me gusta, no lo veo porque él le bien. pone título a todo el mundo. No, pero yo no estoy de acuerdo. En eso no estoy de acuerdo. No tiene nada que ver. No. Bueno, No, está no, bien. no. Yo no quiero echarle Espera. todas las culpas a De Paul tampoco. Ni al padre ni al que quiero ver que la justicia se expida si es lo que están haciendo, si lo están haciendo solamente mediático o si lo están haciendo como se debe hacer a través de no sé, legalmente, no sé cómo se hacen las cosas. De hecho, recién comentábamos que ya su manager es otra, es una mujer que trabajaba ya para ella, o sea, su padre ya no es más el manager, o sea, están haciendo cosas que no sé si son legales o son familiares, decisiones familiares, eso no lo sé. Bueno, lo vamos a ver con los resultados. Si cambia de manager y vamos a ver los resultados dentro de por ahí de un año, no ahora, recientemente. Que ellos se Porque en querían realidad- casar ahora. Sí, se van a casar en diciembre, pero en cuanto a su manager, no se casan por su manager. El manager lo que hace es determinar los eventos que va a realizar y cobrar por eso. Cuando metes a tercero, los terceros cobran más que los familiares. Por eso te digo, me parece que poniendo un representante va a tener más problemas todavía, porque ahí Yo- sí que no yo- vas a ver cuánto entra. Yo te voy a decir esto, y esto, por ejemplo, y la verdad por la experiencia. Cuando vos tenés una sucesión también con muchos bienes y empiezan muchos hermanos, empiezan los problemas, el juez te pone un administrador. Es lo peor que hay, se va a quedar con el 50% de sus cosas. ¿Y sí? Bien, acá el lobo bueno de la City dice que la justicia se expida no es lo mismo que tu expida, ¿no? Ah, está bien, bueno. Está bien. Que le quepa el poncho que se lo ponga. Tu ex, cuando vos te casás y depositas en otro banco, te cierran la cuenta. Y ahí perdiste todo. Entonces, eso yo siempre lo aclaro. Y al lobo le digo, le soy claro, si no me invitaste al casamiento, no me invites al divorcio. No, a ninguno nos ¡Epa! invitó. Bien, Acá ahora- pregunta Pablo, mira, por una cuestión de estabilidad emocional, ¿hoy ella tiene su propia patria potestad? Sí, ella, esperá, a partir de los 18 Tiene años 25. somos mayorcitos de edad Tiene y 29 disponemos años. y tenemos derechos, obligaciones y deberes. Así que tranquilamente ya a partir de los 18 años. Puede Todo hacer lo que respondido, quiera, todo. obviamente. Bueno, Pablín, te vamos a sacar una carta para tu futuro. Le vamos a pedir acá a nuestra querida... La Sí. última vez que me sacaron una carta fue el jueves pasado y la verdad Claro. que, bueno, se abrieron algunos horizontes. Bien. A ver, vamos a ver qué se abren estos horizontes acá, qué dice nuestra querida Karina. ¿Pablo qué? Pablo, Gómez. Pablo de Darío, Olivera. Pablo Darío Gómez de Olivera. ¿y el día, fecha de nacimiento? 18, como los días patrios, 18 de enero del 72. Uy, le salieron muy lindas cartas, ¿eh? Te salió una carta que te está indicando viaje también. Puede ser que viajes. ¿Dónde o nos que vamos? te salga viaje por trabajo. Que te tengas que mover. ¡Epa! O ambas, podés combinar placer y desde allá trabajas. También. Trabajar también, sí, perfecto. Qué lindo, me gusta. Exactamente. Bueno, Me gusta, igualmente te queremos acá un día en el piso, Pablo. ¿Cuándo Sí, venís? sí. Pero que no venga Sí, Pablo. si Pepe Luis quiere que vaya o me permite, porque evidentemente parece que maneja todo él, sí. Dice Pepe Luis, que... sí. Bueno, acá la gente dicen que ahora caigo, que sos el abogado de ahora caigo. Ahora Ah. acá. ¿Querés decir algo de eso, de que tanto ahora caigo? No, también, sí, bueno. ¿El agua no, es ahora fría? caigo. ¿No? ¿Te fuiste al No, fondo? porque no, primero no es un colchón, estuve con Barassi. Ah. Y la verdad que caí en la segunda pregunta, pero bueno, nada. me mató con eso. Aforismos era la palabra, ¿verdad? Aforismo, sueño con esa palabra, aforismo, sueño. Bueno, raro Pero que nada, usted no caes lo en un sabía cubo tan lleno de, culto. lleno de...
No se lo voy a explicar, vayan No, ustedes. no, por supuesto que no. Está Berito, nos está diciendo que está en el streaming. Berito, si estás ahí te mandamos un beso enorme, Vero Franco, nuestra queridísima, como yo le decía, princesa, que después le saqué el Leticia cuando perdimos con España, le saqué el Leticia. Claro. Quedó solamente eso. Te Mirá, mandamos un beso enorme, yo le- Berito. Yo le digo plebeyas o princesa, porque mamá vive, así que... Ay, Por ya. favor. Bueno, Pablo, en serio, gracias. Muchísimas gracias No. por este tiempo. Un beso enorme, te extrañamos un montón. Que venga Cara Bonita a Y te voy a visitarnos seguir algún día. peleando todo el tiempo, así que portate vamos bien. a No, seguir para peleando. mí es un gusto hablar con ustedes, hablar con vos, Adriana, con las chicas que ahí presentes. Me encanta hablar con ustedes y tener diferencia, la podemos tener. Me ¿Te encanta. puedo pedir un me encanta. favor? Yo creo que Sí. por privado me dijiste que yo era tu preferida. ¿Lo podrías decir Sos mi, público? sos mi conductora preferida. Eso, primero, no tenemos ningún vínculo laboral, no estamos trabajando ahora. Y sos como persona muy buena persona, y eso nace nace en vos, no se ve en otras personas. Sos la conductora número 1 y para mí sos la mejor conductora. Y te lo Ay, digo qué divino. sin ningún tipo de intención, a ver qué. No tenemos. La verdad que sos muy buena persona. Te lo aclaré, te lo digo y te lo voy a seguir diciendo. Y se lo voy a decir a todos. Como persona, Adriana es la mejor. Ay, ya te quiero. Te perdono todos mis celos. Porque te vamos a seguir peleando. Seguiré Chao, Pablo. mandando todo lo que llega. Pero. ¿Qué? No va a salir con un yuyo. La otra diva también es buena persona. Te vas a la mierda. Acá te dice Lobito que ya quedó todo grabado. Un feliz cumpleaños. Te mandamos Las veo la semana que viene, pero la otra voy a estar por ahí visitándolas. Dale, Venga buenísimo. nomás. Un beso enorme Besito. para vos y tu Besito. familia. Chau, chau. Te queremos. Bueno, estábamos hablando con el doctor Pablo Gómez de Que Olivera, nos encanta de que, mirá, alias Lobito dice, Cara Bonita. estoy grabando, mañana le muestro a Marita. Y Vero te dice, Adri, veo a Cara Bonita muy feliz por los pasillos de NET. Bueno, por eso le hice decir públicamente que su conductora preferida soy yo, Mañana cosa que será, vaya y le diga mandado. a otras conductoras con las que él trabaja Generales. que la preferida soy yo. Por ahí le gusta toda la que empieza con A. Panqueque le dicen acá, mira. Es un No, panqueque. no, olvídate. Bien, tengo unos consejitos para darles que siempre que vienen buenos, que están Sí. buenísimos. Si querés comprar, vender o invertir, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde, Adri? A Banco de Joyas. Eso es lo que yo siempre digo. Tenés que tener preparado el detalle como para decir, yo digo, si quieres comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Mira. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Este es el mes. Bueno, vamos a hablar un poco ahora acá con Karina, porque mañana es el eclipse. Hablanos un poco, contanos un poco de qué se trata todo esto. ¡Ay, sí, pero me estaba olvidando! Porque yo dije, ¿lo dejo para el final? No, mejor al principio. Tiene que ver con que si vos realmente querés comer como los dioses, ¿a dónde tenés que ir? A ¡A la la Cañita! Cañita! En Nicaragua, el 5800, esa esquina rosa divina donde comés como los dioses, con una sola porción, comen 2 personas porque es súper abundante, muy, muy rico y te atienden maravilloso. Así que allá vamos, a la Cañita, no se olviden, ¿eh? Bien, gracias por hacerme acordar. Yo lo iba a dejar para el final, pero gracias por decirlo ahora, porque si no para el final después me olvido. Bueno, Cari, vamos a hablar un poco del tema del eclipse, nos recordaba A ver, acá ¿qué nuestra será el amiga eclipse? Katy. Bueno, mañana tenemos un eclipse en Piscis y yo voy a resumir lo que es la teoría pues está en todos lados, viste que el eclipse, ¿Qué mierda es el eclipse, Cari? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mañana? Porque ¿Qué este hacemos? eclipse, Nada. no solamente mañana, que esa energía ya se empieza a sentir, se empezó a sentir esta semana, porque por ahí estabas como medio pinchada, medio bajón, medio maricona también. Este eclipse nos muestra lo que no queremos ver. Es un eclipse que te dice qué tenés que dejar, qué tenés que soltar. Es como una época como para sacarte cosas de encima. Eso que vos decís, bueno, por acá ya no es, o esto ya no me sirve, o esto ya no me está sumando. La energía de este eclipse te hace eso, ¿no? Dejar, soltar. Está bueno para cortar cosas que ya no nos sirven. Y a muchos dicen se caen las caretas cuando está este eclipse de luna llena. Porque hay algo que vos podés ver o podés enterarte también con esta luna, ¿eh?
Es un eclipse muy emocional que te hace sentir, por eso uno siempre está a flor de piel con esto de las emociones, porque es un eclipse en Piscis. Y también como es un eje Virgo-Piscis, ¿no? Y Virgo tiene que ver con la salud, también te está diciendo que estás postergando con el tema de la salud. Un chequeo o ir al médico, algo estamos postergando. Todos al médico mañana. Y este eclipse te hace ver lo que es fantasía, lo que es realidad, si es por acá, si no es por acá. Uy, cuántas cosas. Consejo, meditar. Consejo, organizarte sobre lo que te sirve y no en este momento, que necesitas terminar. Y anotarlo en un cuadernito para ir cambiando de plan o soltarlo y escribir, por ejemplo, en un papel. Esto ya cumplió su ciclo. Esto se terminó para mí, no quiero seguir cargando con esto, y lo rompemos en 1000 pedacitos y lo tiramos en la pileta de la cocina, que lo lleve el agua. Ah, ¿Los bien. papeles? Sí, no se quema, en luna llena no se quema. Como es un eclipse en Piscis y es un ¿Pero no te signo tapa de la agua. pileta? No, porque lo ¿Lo picás. puedo tirar en el Ah, inodoro? en 1000 pedacitos. Sí, en 1000 pedacitos y que corra con el agua y Claro. que se ¿En lleve el todo. inodoro no? ¿Y tiro la cadena y se va el papel? No, en la pileta. En la pileta tiene Que que se ser. lo lleve el agua. Bien, ok, Bueno, ya sabemos lo me que es encantó. el eclipse. Tenías otro tema también. Sí, no sé, tenemos a Bastet. Ahí ¿Qué va. es? Tiene que ¿Quién aparecer la imagen. El Abastet, ¿tienen la imagen del Abastet, por favor? Que queremos Bastet, saber de qué ahí se está, trata. mira Ay, qué qué linda. bella. lindo. Me gusta. Yo no traje Es la una mía mezcla porque la mía es nuestra. muy grande. La mía es muy grande, pero yo tengo una así que parece mi gata encima. Bastet fue una divinidad egipcia de hace más de 4000 años. Viste que en Egipto adoraban mucho a los gatos, ¿no? Sí. Era una figura muy importante, los gatos. Y esta... Ahora lo de dos patas. Ahora los aman a los gatos. no, estas eran de 4 patas. Ah, Al principio era representada con la cabeza de un león y después lo suavizaron más, ¿viste? Lo hicieron con la cabeza de un gato. Era una figura femenina con la cabeza de un gato. Y fíjate que tiene la cruz de la vida ahí, ¿no? Ah, sí, es verdad. En su imagen. tiene un aire a vos, Adri. Me encanta. Es Gracias. hermosa. Me encanta. ¿Y para qué sirve Bastet? Aparte de lo que es teóricamente y históricamente. Tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con que protege el hogar. Hay mucha gente que no tiene gatos, o que le da alergia a los gatos, o que no le Nunca gusta. tuve un gato. Entonces, si no puedes tener esta imagen que se compra en cualquier lado, que son imágenes así chiquititas o grandes en negro y viene con mucho dorado, así como se muestra en la imagen. Y tiene que ver con la protección del hogar, tiene que ver con la protección de familia. Sirve mucho también para la fertilidad, ¿no? Para las mujeres que quieren tener hijos. Trae prosperidad y trae alegría al hogar. Es muy protectora. El solo tenerla en el hogar, no tenés que encenderle vela, no tenés que hacer nada. El solo tenerla ya te emana esa energía de protección en el hogar y la puedes tener mirando hacia la puerta de entrada. Es muy lindo tener una Bastet en tu casa. ¿Y dónde se compra eso? ¿En una casa? En una casa donde venden cosas esotéricas, o si no en el mismo barrio chino debe haber también. ¿De qué material es? ¿Plástico? Es de madera? yeso, ¿De es de yeso? yeso. Ah, ¿es de yeso? Y hay de madera también. Ah, porque En la yo costa me venden encantaría mucho. tener una así. Está Yo tengo de buenísimo. yeso, pero venden de madera, son carísimas. Son bueno, no voy a ¿Muy tener. caro el gato? Dejemos Son la Bastet para otro. Precioso. Suelen Bueno, ser caros. es para eso. Pero vayan preparándose con el tema de las cartitas. Tenemos cartas, Sí, obviamente, bien pero linditos. tenemos también mensajes que no quiero que queden afuera. Lobo en la cita dice, estoy grabando esto para le muestro a Eso Marita. lo vamos a ir Ese, sí. Después tenemos el levero que puso. Sí, qué bueno que vea a Carita Bonita feliz por los pasillos. Pablo que dice panqueque. Totora se lo dedicaron a Cara Bonita. El Lobito dice, vos sos nuestra conductora, sos nuestro faro. Ay, qué lindo. Pablo dice, este despertar se parece a un brote psicótico, así que no se asusten. Y el Lobo Bueno te dice, pintate uno, Adri, claro, porque es muy caro el gato. El Abastet, no, pero es que yo no sé pintar, realmente no sé pintar ese tipo de Pero cosas. es lindo tener, más cuando la gente no tiene gatos, porque es muy, ya el gato de por sí es protector, ¿no? Te saca todas las malas energías de la casa, y tener una Bastet en la entrada de la casa también te armoniza mucho la familia. Bien, Mira. me gustó, pero vamos a las cartas. ¿No te Vamos. parece la música esa que nos ponías que cuando un día, que no sé si la nuestra, o que nos parábamos y hacíamos un poco de revoleo antes de empezar con las cartas? ¿Tenés Bueno. alguna por ahí? La del sol. El coach musical, el coach emocional lo está Se está tomando una birra ahí. No está atento al me coach siento de emocional. pelota, bueno, no importa.
Cualquiera, La la que del no te acuerdas esa que sol. nos poníamos, hacíamos quilombo, sí, esa, un poco Salió para... el sol, esa Porque ahora bailamos vamos a ir el con el tema de las cartas, pero queríamos hacer un poco revoleo para cortar una cosa con la otra, para relajar un poco, ¿o no? No es lo mismo. Obvio que la gente mientras tanto nos empieza a mandar sus nombre, apellido y fecha de nacimiento. Sí, cualquiera, por eso dije alguno que le sea el que levante un poco Vamos para... con el nuestro. Exactamente, así la gente se va acostumbrando a escuchar este tema maravilloso. ¿Te diste que- cuenta cómo están los vasos? ¡Es Limpio, cierto! puros. ¿Viste? Miren, no tienen ni una gota, no hay mala onda, porque acá siempre Súper se hace limpios. soda. ¿Viste? Sí, sí. Ahí está. Ponelo bien fuerte. Ya llegó el momento. Cuando cae la tarde empieza la emoción. Se prende la pantalla, late el corazón. Con Adriana Salguero todo brilla más. Junto a un gran equipo que no para de sumar. Vamos a darle vuelta a la... Vamos, 19:30, venite otra vez. Espléndidos, ven a disfrutar. Con buena energía te vas a quedar. Risas, historias, pura conexión. Cada programa se vive mejor. Espléndidos, no te lo pierdas. La mejor compañía la encontrás acá. Con Adriana enfrente todo siempre mejor. En gran equipo poniendo la energía. Cambiamos la energía de mierda que... Se quedó, bien. Y vamos con el tema de las cartas, porque ya la gente está pidiendo. ¿Qué hacemos? Pedimos la gente primero y después hacemos nosotros. Dale. Cari, acá te dice Andrea Martínez, dice, ¿te puedo pedir una carta para mi hijo? Se cortó. Ahí está. Una carta para mi Ulises. hijo. Da un paso para adelante y dos para atrás. Ulises, que es del Coria. 31 del 3 del 9. Gracias. 2009, 31 del 3 del 2009. Coria. 17 años, ¿no? Chiquito, sí. A ver. Es el mismo año que Mateo. Pequeño. Bueno, vamos a mirar. Bueno, pero más adelante se le van a abrir los caminos o le va a salir algo, Andrea, porque acá le está saliendo, puede ser un nuevo trabajo, puede ser que tenga que elegir entre dos trabajos, algo le va a salir, le están saliendo lindas cartas de oportunidades de crecimiento, así que Bien, puede tranquila ser una entonces, racha que está teniendo. sí. Tranquila, Andrea, que todo va a ser para mejor. También dice, yo soy del 13, del 6, del 88. Bueno, vamos a ver para ella, que es la mamá. Andrea Martínez. Hoy es el día de la 13 de junio. radiodifusión. A ver, por Andrea. Y bueno, esa ayuda que le está por salir a tu hijo también puede ser que venga de vos. Quizás él no tenga voluntad para hacerlo, pero por ahí sale de vos y la buena suerte le llega por vos, porque a vos también se te abren los caminos y vos le puedes abrir los caminos a tu hijo. Bien, me encanta. Ay, a ver, dice Temón. Por Que nuestra música. divino, gracias, muchas gracias. A ver, cartita para nuestra querida yegua. Ay. Perdón, digo, A ver la carta para mí. Hoy no Bueno. pudiste spoilear nada, no pudiste hacer Hoy no te ninguna- spoileé Hoy no pudiste hacer nada. ninguna maldad porque estaba cara bonita. por Hoy no eso. te hice ninguna maldad. No. Y eso que hago muchas maldades. Pero yo hoy a la mañana ya la hice en el grupo a la maldad. Ah, es verdad. Dame 3. 3. Dale 3. Dame 3 cortitos, como decía Me Sofía. da miedo dar 3 vuelta. cortitos, sí, ¿no? Ya ni miré lo que elegí. Bueno, viste que el otro día ya habían salido unas cartitas no tan lindas, Por ¿no? eso mismo. Bueno, acá hay algo que se está dando vuelta, ¿no? Como que algo que se está limpiando. Pero ojo con las traiciones, ¿no? Ojo con el entorno, porque te sale eso. Cuídate de quién te rodeas, sí. Hay alguien en el entorno. En tu entorno. Fíjate de quién te rodeas y ahí te vas a dar cuenta quién es la persona traidora. Sí, señor. A ver yo. Ahora después le toca a Pepe Luis, después le toca a Jolito, después le toca a los chicos del coso. A ver, todo. Bien, a ver. ¿Yo una sola? 3. 3 también. 3, Adri, 3. 1, 2, espérate esta de acá, que no me sale el cornudo, le pido por favor, es lo único Nos que da pido. miedo siempre dar vueltas acá. Sí, ya, esta. Bueno, acá sale alguna buena noticia, algo que se va a dar, algo que estás esperando hace rato o Bien. algo que estás como queriendo que se concrete y se va a concretar. Puede ser Pepe. trabajo, puede ser un Escuchá. trabajo nuevo, algo que te puede llegar a generar dinero también. Bien, algo que estamos esperando que se va a dar. Se va a Está dar. bueno. Pepe ¿Vos no qué tiene. carta querés? No sabes ni de qué.
¿Qué número de carta querés? La 18. La 18, dejá de joder, tiene que contar un montón. Tiene que contar un montón. A ver, para las 9 terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, 18. Acá te está saliendo algo, como que tenés que cambiar algo, Pepe Luis. Como que es como que estás estancado en algo, no estás avanzando, tenés que hacer otra cosa. Sí, tenés que hacer otra cosa, pero viene algún nuevo proyectito. Tenés que cambiar algo, no es por ahí, por donde estás queriendo. ¿Por donde vos estás queriendo? No es. Bien. No es. ¿La conductora? La colectora. Julito, ¿querés una carta? Acá, pero tenemos la de Cris Diniro primero. Hacemos Ahí está. la de Cris Diniro y después hacemos la de Julito, que es del 8 del 2 del 76. Quiere una carta que tenga que ver con el trabajo. Bueno, 8 del 2 del 76 para Cris Diniro. Te sale oportunidad laboral, te sale trabajo. Mira, te salen todas las cartitas de plata, así que te va a venir muy bien Vamos porque a ser amigas tuyas, te Cristian. aparecen Vamos, proyectos. Cris. Vamos todavía, es un fenómeno, Cris. La verdad es un tipo divino. A ver, Julito, ¿qué número de carta querés? La 12. 12. 12. Otro más. 12. Pero Vamos. qué gana de hinchar las pelotas que tienen. 3, La 4, 5, A ver, 6, a ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué apellido es? Julito. Julio. Julio. Ah, igual que mi mamá. Mi mamá era abogada también. ¿Ah, sí? Julio Abogado, bueno, te está saliendo que tenés que tener paciencia, que las cosas se te van a ir dando, que se te van a abrir los caminos. Hay cambios que vas a tener que hacer en tu vida también y no sé si estás en pareja o algo, pero si estás en pareja es como que sale bien o va a haber una buena comunicación y si estás solo puede llegar a aparecer alguien. ¡Epa! Julito se nos Guarda, enamora. Julito. Katy. Ahí. Julito está en búsqueda. Y ahí en la pecera, ¿alguien quiere alguno de la ¿cómo se llama? ¿Cómo Máximo. El Maxi, psicólogo, el coach, el psicólogo, coach emocional. Máximo. ¿Qué Dale. número de carta? Yo quiero la carta número 8. 8. La carta 8 para Maxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para Maxi. Bueno, Maxi, te está saliendo también, no sé, esto tiene que ver con el amor, mira cómo le sale el amor. Y algún festejo también que se viene. Maxi, ¿no le dijimos Algo que iba a ser lindo. papá en cualquier momento? ¿No Algo- ¿Eras vos? Sí, eras No. vos. Sí. Algo lindo que se viene, que tiene que ver con ¿Viste? algún Viene siempre nacimiento de un relacionado. proyecto, un nacimiento en la familia, Va a ser papá en cualquier momento, Maxi. algo que se concreta. De este programa va a salir, le vas a poner espléndido. Hace como 15 años que estás de novio, me dijiste el otro día. 8, ¿viste? Oye, Ah, por es eso un elegiste el montón, 8. es un Soy muy montón, joven, dale. dice, soy muy joven. Mi hijo Dale. tuvo a los 18 el primer nieto. Tengo 24 años. Es ¿Y qué muy tiene? chico, es joven, no, es todavía, es chico todavía. Para Mis ser amigas van padre. por el segundo a esa edad. No, bueno, pues tus El amigas. mío va por el segundo. o sea, Claro. Recuerden que todo esto que estamos haciendo con el tema de las cartas, Karina, más allá de que se presta todo porque es una genia, el hecho de ser tarotista, de ser astróloga china, de ser numeróloga, todo eso lo hace seriamente. Si se comunican acá también lo hacen serio, pero quiero decir, es como una forma de mostrarles un pequeño detalle, una pastilla. En realidad, si se quieren comunicar con vos, ¿cómo tienen que hacer? tienen que entrar a Instagram, @EvaCarinaBarrios8 y ahí está mi número de WhatsApp y se contactan conmigo. Bien, se contactan con vos a través de tu WhatsApp, que es facilísimo porque lo tienen en el Instagram, que es Eva Karina Barrios 8. Chicos, ahí en la Chicos, pecera. Chicos, los tengo que retar, chicos. Atento. Queremos que estén nuestros IG, Instagram. exactamente, nuestro Instagram todo el tiempo en el zócalo de abajo, tanto el de Katy como el mío. Gracias, como en este Elida, ahí lo caso, puso el de Eva Karina Barrios. Pedido en vivo. Ahí está. Cagada Sí. de pedo en vivo. Exactamente, queremos que esté todo el tiempo porque al principio lo ¿Cómo ponían antes? y Como ahora no. giraban. Eso te gustan a vos. Los Y que ahora pasan y no. pasan. Claro, lo que pasa ¿cómo se llama? Eso fue una decisión de arriba. Bueno, pero Salgueiro te lo quiere. Ningún programa tiene su... ¿No podemos tener el nuestro? ¿Por qué? Puedo negociar. Por favor, te pido, negociámelo. Lo voy a negociar. Negociámelo porque eso es lo que estoy queriendo, que aparezca nuestro IG abajo todo el tiempo, o por lo menos de a ratos. ¿Cómo hacemos en el programa de Karastén? Nos queda un minuto, quiere decir que nos tenemos que ir despidiendo, ya lo sé. Bueno, y nosotros somos tan prolijos que lo hacemos de verdad. Gracias, Julito, por venir a visitarnos. Un placer. Mañana, puedo si creer querés que haya quedado. Vení para acá, vení Juli, dale. Así Dice la que gente no, pero él también se esconde en el programa, no quiere aparecer.
No, pero de paso les recuerdo, por supuesto, que los esperamos todos los días en Caras TV a la 1 de la tarde en Red Carpet, que estamos con Andrea Viso haciendo un programa súper, súper lindo. Bueno, ahora te saludo a vos, igual. Sí, cuando Ay, quieras. Yo se lo digo con cariño, no se lo digo como Aldán sabe que la quiero. Y a mi queridísima Karina, por supuesto, también. Vos sabés que te quiero un montón. Gracias, Y que estoy feliz que estés con nosotros. ¿Desde cuánto tiempo hace? ¿Que desde siempre? Van a ser 4 ya. 4 años que Karina está en todos nuestros proyectos. 4 años va a ser. En 4 es otra cosa. Bien, gracias Pepe Luis por tu presencia estelar. Siempre me encantó que estuvieras acá. A ustedes les decimos, por supuesto, que los esperamos el martes. Claro, el mismo horario con distinta ropa. Exactamente, a las 19:30 horas los esperamos. Un beso enorme. Chao, hasta el martes. 19